economía social es el dinosaurio que supera todas las glaciaciones a las que nos somete el sistema capitalista. Las principales entidades de la economía social, Gizatea, REAS, Confecop, ASLE y el AVE, hemos considerado oportuno aglutinarnos y unirnos en un nuevo espacio. El primer reto tiene que ver con los valores, ¿no? Valores para crear valor, ¿no? Un elemento fundamental y diferenciador de la economía social tiene que ver con esos valores y principios, y desde EGES, desde la Red Vasca de Economía Social, lo que queremos es profundizar y desarrollarlos, ¿no? Que es una herramienta que nos ayude a ello, porque entendemos que desde estos valores es realmente donde cogemos la fuerza para aportar valor a la sociedad vasca. Alde batetik ezagutaraztea, beste eragileekin zein gizarte osoekin ditugun harremanak biderkatzea. Alguien decía que la presentación de hoy era la presentación de una nueva realidad. No es cierto. El cooperativismo lleva 160 años, Mondragón lleva más de 60, las sociedades laborales 36, el mundo de las empresas de inserción, el trabajo protegido, las organizaciones sin ánimo de lucro con actividad económica llevan un montón de años. Somos el país de mayor densidad de la economía social del mundo, y eso no es por casualidad. Y hablamos de espacio nuevo porque, a pesar de la estrecha relación que a lo largo de los años hemos mantenido entre las diferentes entidades, EGES nace con una voluntad de permanencia en el tiempo y también con vocación de convertirse en un espacio de encuentro, de cooperación e interrelación para todas las entidades. Gero lanean jarraitu dugu, egonez bilduz EGES asoziazioa egitea burutu arte. Con la primacía de las personas, con la participación democrática, el desarrollo humano y local, la equidad. Este sería el primer reto, ¿no? Los principios y valores, desarrollarlos. En el conjunto de las organizaciones que hoy nos presentamos aquí, estamos hablando de 1.415 empresas y organizaciones. Estamos hablando del entorno de 70.000 personas trabajando en estas organizaciones, del 8,26% del empleo total de la comunidad autónoma vasca. Esan beharra daukat, Eusko Jaurlaritzatik eta bereziki nire departamentutik, hau da Gizarteko Ekonomiako zuzendaritzatik, guretzako gaur oso egun garrantzitsua dela. Y queremos que EGES siga aportando, ayudando a que haya un crecimiento de estas iniciativas de economía social. Bigarrenik, erakundeen aitortza handiagoa lortzea eta harremanetan egoteko bide gehiago lortzea. Jotzez gaur gurekin egotea, hemen baita bereziki gezki eta hobezeri orain arteko lanagatik bertan elkarlanean aurkitu geralako denporaltxo baten. Visibilizar los principios, los valores y las prácticas compartidas de la economía social y, por tanto, que son comunes a todas nuestras entidades. Bueno, podemos destacar la primacía de la persona y del objeto social sobre el capital, la organización y cultura empresarial, participativa, democrática. Un empleo social, un empleo inclusivo y, en definitiva, un empleo de calidad, ¿no? Este sería el segundo reto, ¿no? El crecimiento. Porque es verdad que la economía social es una palabra, o dos palabras, ¿no? Un concepto, mejor dicho, que cada vez se oye más en la sociedad, aunque todavía es desconocido. Estamos hablando de 10.000 millones de euros, una facturación o ingresos acumulados por este grupo. Son datos de cooperativas, de sociedades laborales, de trabajo protegido, de empresas de inserción. Son datos de empresas que compiten también en el mercado en situación de igualdad con otras. Berdintasun, ekitasun, parte hartze, inklusio eta elkartasunarekin irizpideetan oinarrituta dagoen garapen ekonomiko eta soziala eredu bat eraikitzeko laguntza ematea nahi dugu. El compromiso con el desarrollo social, humano y medioambientalmente responsable, o la generación de empleo de calidad y compromiso con el mantenimiento de este empleo. Pero son datos de empresas con corazón, empresas que creemos que no podemos triunfar sin tener en cuenta el entorno. Nos preocupa el entorno en el que estamos, nos preocupa la sociedad, nos preocupan las personas, nos preocupan los valores. Estamos hablando de empresas que trabajan por un país que integra, que no excluye, que genera riqueza y que la distribuye equitativamente.
Sensibilizar a los diferentes agentes políticos, institucionales, sociales y a la sociedad en general de los beneficios y el papel que tiene la economía social como generadora de empleo de calidad, como hemos comentado antes, y también como vertebradora de una sociedad más inclusiva y por tanto más cohesionada. Seguir profundizando, porque ya lo estamos haciendo, pero seguir avanzando en estas herramientas de gestión empresarial en el que las personas somos, ¿no?, las auténticas protagonistas, ¿no? Egia da gure zuzendaritzatik guk beti gure apoioa edo eman diogula familia bakoitzari individualki, baina egia da, hemen esan den bezala, guk beti ikusi dugula edo elkarlana ezinbestekoa zela, ezta? Estamos teniendo ya un buen recorrido de colaboración, pero queremos todavía profundizar más en esos espacios de cooperación con un objetivo que no es otro que ser más eficaces, ¿no?, en ir construyendo y respondiendo a las necesidades sociales de la sociedad vasca. Fomentar una mayor relación y cooperación entre las diferentes entidades que formamos ejes para que sea un lugar de encuentro, de intercambio de ideas, de información, de experiencia y de know-how. Gure lurraldean gizarte ekonomia indartzen eta ekonomia bidezkoagoa, arduratsuagoa eta iraunkorragoa eraikitzen laguntzeko asmoa da gure azken helburua. Lo que hoy presentamos es una realidad histórica que quiere tener una visibilidad común, que establece una red de colaboración entre las organizaciones y que quiere aportar una forma distinta de hacer empresa a la sociedad. Eta bukatzen dut, aurrera begiratzeko konbidapenarekin. Etorkizunean bai ditugu gure erronka eta lorpen handienak.